El cambio climático. En los últimos tiempos escuchamos estas palabras cada vez más a menudo, pero ¿sabemos en verdad cuál es su significado y cómo nos afecta? En este especial de Infandina TV te brindaremos la información que necesitas saber. Para las Naciones Unidas, cambio climático es el cambio de clima originado directa o indirectamente por la actividad humana y que altera la atmósfera. ¿Desde cuándo cobra tanta importancia este tema? Desde los años 60 ya se observan algunos cambios en el ambiente, como la extinción de especies, la destrucción, pérdidas de bosques naturales, la contaminación de ecosistemas, entre otros. Pero no fue hasta 1972 que el tema adquirió importancia a nivel mundial, con la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en Estocolmo. Con el tiempo, las organizaciones ambientalistas tomaron más fuerza y ocuparon espacios de toma de decisiones, llegando así a la Cumbre de la Tierra o la Cumbre de Río en 1992. Uno de los resultados más importantes fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, logrando el compromiso de 154 países con el fin de reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera. A partir de ello, los países que han suscrito este convenio vienen implementando algunas medidas de adaptación y mitigación. ¿Qué es la adaptación? La adaptación significa convivir con los impactos negativos del cambio climático, emprender iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos del mismo. ¿Y la mitigación? Se basa en la reducción de acciones que causan el calentamiento global, a través de la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, en general a nivel mundial hay una tendencia, ¿no?, de aceptar que los países no desarrollados o en vías de desarrollo, ¿no?, tienden a aceptar más que lo que les corresponde frente al cambio climático o su responsabilidad principal frente al cambio climático es la adaptación, ¿no? Mientras que en los países desarrollados se habla más de mitigación. Esto justamente pues porque los países desarrollados son los principales responsables de las emisiones históricas. ¿Y cómo afecta el cambio climático a nuestra región? La región andina es una de las más afectadas por el cambio climático, y esto se debe a que las comunidades rurales dependen en gran medida del clima para el desarrollo de sus actividades. Los países andinos no cuentan aún con los recursos y las capacidades suficientes para adaptarse rápidamente a los cambios del clima y sus riesgos. El efecto es global. Los gases de efecto invernadero se instalan en la atmósfera a nivel planetario y los efectos del calentamiento global también se dan a nivel planetario, lo que causa diferencias y variaciones climáticas que no estamos acostumbrados a prever. Hay muchas de ellas, por ejemplo, alteraciones en diferentes regiones de la temperatura promedio. Y cuanto más frío la zona de la Tierra, mayor el incremento de calor comparativo. Por ejemplo, los polos, las zonas altas, las montañas se están calentando a mayor temperatura, a mayor velocidad que las zonas tropicales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta distribución diferente hace que los países tropicales, mayormente ellos en desarrollo, sufran efectos importantes. Pero no todo está perdido. En el Perú, por ejemplo, existen iniciativas importantes para la adaptación y mitigación al cambio climático. Desde el Ministerio del Ambiente. El cambio climático le ha sido asignado como tarea, como preocupación al Ministerio del Ambiente, pero en realidad el cambio climático tiene dimensiones políticas internacionales incluso importantes, económicas y financieras, sociales y culturales, además de biológicas y físicas, lo que hace que sea un tema pues sumamente complejo. Desde el Ministerio del Ambiente nos toca a nosotros formular las estrategias nacionales de cambio climático, ante el cambio climático, no son de cambio climático, en coordinación con los demás sectores, con la sociedad civil, con el sector privado, con la academia, etcétera. Tenemos una formación
en renovación una comisión nacional de cambio climático que es la que va a discutir y aprobar o proponer la estrategia una vez que terminemos de formularla técnicamente. Y esta estrategia tiene dos aspectos fundamentales. Una estrategia de adaptación, una estrategia en la cual todos los habitantes del Perú y todo el sector público y el sector privado tenemos que tener en consideración estos impactos. Hay muchos efectos del cambio climático a los cuales tenemos que prepararnos para combatirlos y si no se pueden combatir, adaptarnos a los mismos. Y por otro lado, el Perú también considera que aunque no tengamos nosotros mayor responsabilidad histórica en la acumulación de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, tenemos una responsabilidad ética de contribuir, como cualquier otro país del mundo, como cualquier otra nación, a que el planeta recupere este equilibrio climático, reduciendo los gases de efecto invernadero. Desde la sociedad civil. Hay que ver los sectores de la sociedad civil, ¿no? Esto incluyendo al sector empresarial, si queremos calificarlo como sociedad civil también, ¿no? Y también el ámbito, ¿no? Ya sea rural o urbano. En el sector rural hay como una adaptación permanente en general a los cambios de clima, y esto es porque en el Perú ha sido usual, ¿no? La variabilidad climática. Entonces hay conocimientos ancestrales de adaptación a estos fenómenos de cambio del clima, que ahora pueden ser muy importantes en este contexto de cambio climático, ¿no? Hay conocimientos que se arraigan desde muchos años atrás de cómo, para no se perjudiquen en sus actividades productivas económicas, para que no se perjudiquen en sus actividades de vivencia. Ahora, sí es cierto que los cambios que hoy en día se están padeciendo son atípicos. Entonces la respuesta desde estos sectores del campo es mucho más lenta, les cuesta más, les cuesta económicamente, les cuesta en su vida diaria. Pero ahí hay todo un conocimiento que se debería recuperar, sistematizar y plantear como parte de una política pública en algún momento, creemos nosotros desde el MOSIC. Desde el lado de las ciudades, lamentablemente todavía no hay una conciencia de cuáles en efecto son los impactos del cambio climático en la ciudad, en las personas que viven en la ciudad, en la infraestructura de la ciudad. Por lo tanto, los esfuerzos de adaptación son muy limitados o reducidos todavía a pequeños grupos que tienen un nivel de conciencia ambiental, pero todavía no calan, digamos, en la mayoría de la ciudad. Hay mucha información a nivel de estos pequeños grupos, hay mucha conciencia, hay bastantes iniciativas, es cierto, ¿no? De diversos tipos, ¿no? De asumir un estilo de vida más armónico, digamos, con la sociedad, con la naturaleza, pero todavía no se difunden ampliamente, ¿no? No es algo que la mayoría de los ciudadanos que viven en las grandes ciudades del país hayan tomado conocimiento de eso, de su importancia. Desde las ONGs. En ese marco se han desarrollado algunas experiencias de adaptación, ¿no? Ante el cambio climático a nivel comunitario, ¿no? Tecnologías de recuperación. En este caso se ha desarrollado los quechus, que significan nidos de almacenamiento de alimentos en casos de desastres. Se ha desarrollado en la ciudad en la comunidad de Pariacaca, en la provincia de Carhuaz, en Ancash, y consiste básicamente en lo que es la población se recupera y va secando las papas, todo lo que los alimentos, y lo guarda por tiempo considerable cuando llega la sequía o cuando hay problemas de heladas o de deslizamientos o de desastres. Entonces es una experiencia que ha sido presentada al concurso internacional de mejores prácticas de recuperación promovida por la Unión Europea y Naciones Unidas. Ha resultado ganador en lo que es la parte de tecnología de innovación, ¿no? Por las características que tuvo y por la participación ampliamente de la población, básicamente mujeres. Finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros individual y colectivamente para enfrentar el cambio climático? Recicla. Utiliza las cosas que aún te sirvan. Menos autos, más bicicletas. Lleva siempre contigo una bolsa de tela. Desconecta tus electrodomésticos. Usa racionalmente el agua. Y sobre todo, infórmate del tema.
Juntos podemos hacer la diferencia.